Señores y señoras, niños y niñas, os esperamos a compartir el gran debut del circo, un espectáculo que ya ha recorrido inmensamente todas las ciudades de este nuestro querido mundo. Bienvenidos, bienvenidos al circo. Fuera de Agenda, temporada 10, lunes y martes de 13 a 15 horas. Entrevistas, invitados en piso, información, análisis, música en vivo. Fuera de Agenda, lunes y martes de 13 a 15 horas por Radio Libre 92.7 y radiotáctica.com.ar. Estamos en comunicación con Lautaro Borghi Bula, nuestro ya confirmado finalmente columnista de todos los lunes, de todas las semanas, preferencialmente los lunes, aquí en Fuera de Agenda, el antropólogo Lautaro Borghi Bula. Lautaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mariano, gracias por esa presentación. Así que sí, acá estamos. Muy bien, bueno, muchas cosas pasaron un 11 de septiembre, entre otras el atentado a las Torres Gemelas, pero también el Día del Maestro. Y de eso no vamos a hablar. Exactamente, sí. No vamos a hablar de terrorismo en particular. Nos vamos a detener a hablar de lo que es, o fue en realidad, el Día del Maestro y en base a qué surge. Y justamente hace alusión a el aniversario de la obra de lo que fue Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, estábamos hablando justamente de, en base a qué, o qué hecho en particular es el Día del Maestro, y es justamente la obra y el posterior fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, bien, aquel presidente de la Argentina, que entre otras cosas va a llevar adelante una ley la cual le cuesta mucho, y fue, creo yo, algo que caracterizó a la generación de los 80, que va a ser la laicidad, es decir, quitarle a la Iglesia Católica dominios que hasta ese momento tenían, como era la educación en masa o de todos los sectores sociales. La ley 1420, que estamos haciendo alusión, planteó en 1884 que la educación primaria, común, gratuita, gradual, laica y obligatoria en Argentina, lo sea, siendo un pilar fundamental, podríamos decir, para el desarrollo del sistema educativo. Esta ley va a promover justamente el rol del Estado como garante de este derecho de la educación, obligando a los padres a escolarizar a sus hijos y asignándole al Estado la formación de maestros, el financiamiento y el control de la educación. Cuestiones que, estamos hablando, como decíamos recién, Mariano, de 1884, pero son cosas que están puestas en tensión por esta gestión, ¿no?, a nivel nacional. Sí. Pareciera que fueran cosas saldadas, cosas que ya tendrían que estar por lo menos legitimadas o estar poniendo en discusión otras cuestiones. Y es menester reconocer en la labor de los maestros y las maestras dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, el sacrificio que hay en base a la falta de financiamiento, ¿bien? Y que a pesar de que hay una obligatoriedad de la enseñanza primaria, y con el correr del tiempo esa obligatoriedad va a llegar a la educación media, y hasta el nivel superior, vemos, y yo como docente de educación media lo veo todos los días, que cada vez hay una deserción más grande de estudiantes y de docentes, que por diferentes razones o dejan de estar en el aula como estudiantes o dejan de estar en el aula como docentes. Sí, y también se nota en lo que es la calidad educativa, inteligencia, de desarrollo cerebral, de desarrollo emocional, sí, eso se nota cada vez más. Totalmente. Y eso se da también porque la institución educativa ha dejado de tener como principal función la formación o la educación en masa, para ser grandes guarderías, digamos, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, brindar alimentación. Entonces, como decís vos, eso es también fundamental. Digo, que se ha convertido en un recinto donde
se acumulan a estudiantes que se te duermen en el aula, y se te duermen en el aula porque no tienen garantizadas todas las comidas en el día, y porque la única comida que tienen garantizada es la que le brinda el país acá, ¿no? Hablo de nuestras tierras, de nuestros pagos. Sí, pero en general en el país distintos programas pasan más o menos lo mismo. Exactamente. Pero bueno, cada vez lamentablemente se va agudizando cada vez más, y un docente, y por eso yo quería traer hablar del Día del Maestro, porque se cree en el imaginario popular que los docentes trabajamos 4 horas, que solamente damos clase, y que en realidad un docente tiene un montón de funciones: cocinero, psicólogo, padre, madre, docente, ¿bien? No es solamente que ocupa un espacio en el aula, en el éter, y da una clase magistral y después se vuelve a su casa y corrige evaluaciones. No es así. No, para nada, para nada. Los docentes, los directivos, sí, todo el personal educativo, administrativos, los no docentes. La otra vez nos ponimos a hablar con compañeros docentes de cómo surge una discusión en torno a una conferencia de prensa que dio Petro en Colombia, hablando de cómo el Estado social de derecho, que está garantizado en su constitución, la constitución colombiana, no está en la vida cotidiana de los colombianos. Y acá pasa lo mismo. Nosotros tenemos un cuerpo normativo que en teoría tendría que garantizar un montón de cosas, el Estado, y que cada vez se privatiza más el ámbito de lo público, y sobrecarga más a su vez a los trabajadores, porque en los talleres de formación docente yo te pasaría lo que vemos, lo que pensamos, lo que se plantea abordar, y cada vez está más alejado de la realidad de los chicos. Sí, y lo lamentable es que lo que se financia es la educación privada y no la pública. También, exactamente. Esa es otra discusión también a dar, sí, que se perdió en su momento, pero sí, y que tampoco es un panorama, porque vos estás teniendo una educación para determinados sectores sociales acomodados, y para el común denominador otra. Y vos así solidificás las diferencias sociales, o las agrandas a las brechas, en realidad. Bueno, Lauti, te cambio de tema, ¿te parece? Dime. Bueno, hablemos de la Torre Gemela. Bueno, quedaron ya las alianzas políticas en Córdoba, los 3 principales frentes, también el FIT con Liliana Olivero hemos hablado hace unas par de semanas atrás. ¿Cómo ves este panorama? Mira, yo lamentablemente, a diferencia del compañero que estuvo hablando antes, yo lo veo muy distópico. Digo, de las candidaturas en nuestro terruño, porque está habiendo un gran vacío de representación que no está siendo canalizado para mí por ningún candidato. Y el gran problema, que ojalá me equivoque, pero que puede llegarse a venir, es la ausencia de la gente en la participación electoral, es decir, que no vaya a votar, bien, que es un síntoma eso de este sistema democrático que cada vez da menos respuestas al común denominador de la gente. Y ahí no solamente cae Milei, sino todo el arco. Y en particular, mira, particularmente a mi Fuerza Patria me ha vaciado de certezas, o me ha llenado más de preguntas que de certeza en lo que hubo del mandato. Después tenemos un cordobesismo pacato que le ha votado particularmente todo a esta gestión, y que ahora pareciera desconoce todo eso, y que por distintos sectores va canalizando ese sinsabor, ya sea por izquierda o por derecha, y después te queda Milei. Bueno, y los radicales con Mestre a la cabeza quieren hacer lo mismo, y bueno, la izquierda que tiene ideas interesantes, pero que con ideas vos no podés solamente intervenir en la realidad. Tenés que atacar, para mí, la realidad efectiva que vive la gente, no quedarte en el mundo de las ideas, porque si no, la realidad te pisa y te absorbe, y cada vez se hace más difícil. También hay un purismo que es muy complicado de abordar, y que bueno, yo creo que son discusiones a dar, y yo parto de una premisa que vos tenés que tejer alianzas desde un espacio programático para disputar el poder, porque si no te quedas en una discusión etérea. Si te pasa, ¿te has decidido el voto? No, justamente no. No por esto, no lo tengo decidido particularmente por este diagnóstico que te doy, que habla mal de uno, pero bueno, es parte también de esta realidad líquida en la que vivimos, Mariano, donde una autoridad pública te dice: hay de inflación 2%. Llegas al supermercado y eso no se condice con lo que pasa ahí. Después te aumentan el sueldo por el IPC, y el IPC marca 2% de vuelta, y vas a decir: no, pero ¿cómo? Y uno queda... Y digo, eso es un referente de un universo, no porque sea la realidad de uno.
sino porque la realidad de un montón de trabajadores registrados le está pasando eso con las paritarias. Sin hablar de lo que vos venías planteando al principio del aumento del dólar, y todo eso después se va a volver a trasladar a precio, y de que va. Pero bueno, no ha sido, creo yo, no ha sido una de las charlas más esperanzadoras esta. No, pero te pregunté porque primero sabía que me ibas a responder eso. Y después porque a mí me pasa exactamente lo mismo. No tengo para nada decidido mi voto y probablemente vote gente que no hubiera votado nunca antes en la vida. Es que el sistema te va llevando a eso. Exacto, yo estoy de acuerdo con tu lectura. Te va llevando a eso. Y vos decís, ¿pero y cómo? Y es que te están pegando con una guadaña todos los días. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es difícil. La política es el arte de lo posible, Mariano querido. Bueno, mira, un efeméride de hoy. El 15 de septiembre del 2018 falleció el abogado, profesor político y gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota. Sí, me llegó la notificación, sí, mira vos, 7 años, 7 años, qué locura. ¿Alguna reflexión? Mira, yo creo que fue un líder que uno, no, por reconocerlo como líder no significa que suscriba, pero que agarró una provincia, empezó a gestionar en realidad una provincia desde el año, si no me falla la memoria, 99, y que hasta el momento ese espacio político, nos guste o no, lo sigue gestionando en el mismo espacio, con sus vaivenes y con sus cambios de colores pintos y qué sé yo, pero que yo creo que logró tocar un sentir cordobés y motorizarlo políticamente, con esta noción de isla, con esta noción del corazón de mi país, y con también lavarle o usar en realidad banderas de una doctrina que plantea cosas muy dispares, pero que bueno, las motorizó por derecha, y así la muela sigue doliendo hasta el día de hoy, pero que también supo congraciarse con un montón de sectores políticos reales, con la Sociedad Rural de Jesús María, con la Bolsa de Comercio, con lo que hablaba recién vos de la Fundación Mediterránea, con la Iglesia Católica, con un montón de actores que son partícipes y que son claves en la realidad en la que transitamos. Lautaro, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo grande.